Bienvenidos. Hubo un caso que conmovió al país y al mundo, porque entre otras cosas, de repente una noche hubo 75 allanamientos, si no me equivoco, cientos de policías en el operativo, una sorpresa casi absoluta, y la sorpresa se volvió total cuando se vio a quienes resultaron detenidos, y así se demostró la enorme penetración que ha logrado el narcotráfico en el sistema judicial ecuatoriano, contaminándolo con la política, los partidos, muchos políticos y los abogados. Casi no hay quien se libre. Nada menos que Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue uno de los que cayó y de los que en primera instancia ha sido condenado ya. Otros poderosos abogados, más que por su plata, por sus vínculos con el mundo criminal. Y apenas una persona ha sido considerada inocente porque no se estimó que habían suficientes cargos contra él. El pronunciamiento del tribunal en primera instancia fue unánime. Y la jueza ponente es nada menos que una jurista de 37 años, casada, un hijo, tiene un doctorado en la Universidad de México, es magíster en cultura jurídica, esto en cultura jurídica, en la embajada en Girona, España. Ella es jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, integra la sala especializada penal, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado. Abogada de los tribunales de la República por la Universidad de Guayaquil, especialista en ciencias penales y criminológicas. Tiene un doctorado también en la Universidad de Buenos Aires. Y repito, 37 años. Bueno, una vez que la sentencia fue redactada y notificada a las partes, más de 1.900 páginas, ¿qué sustento tuvo? ¿Por qué llegó a esa conclusión ella junto con los otros dos jueces integrantes? Este es un caso crucial, aunque estemos en época de política y campaña electoral, porque los mundos están entremezclados en el Ecuador y no se debe olvidar. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Empecemos, doctora Mercedes Caicedo, bienvenida. ¿Qué sintió usted inicialmente cuando este caso fue a caer en sus manos? Le voy a ser franca, no sentí temor, sentí un deseo de que la causa sea encausada y que se pueda cumplir con el objetivo que es garantizar la tutela de derechos. ¿Creyó usted que la corrupción llegaba tan lejos como se probó en el proceso? No lo sabía, no sabía que el caso era tan relevante y peligroso como lo fue cuando concluyó. Creo que me enteré cuando recién emití la decisión. Fue el momento en el que caí, en que pisé tierra y dije, mi vida también está en riesgo. ¿Lo tiene claro? Muy claro, y los miembros del tribunal también. Más aún después de la sentencia. Los otros dos miembros son Marco Rodríguez, que es uno de los más antiguos y respetables, y el otro. Pablo Loaiza, un conjuez de la Corte Nacional que integró por sorteo ante la excusa de Daniela Camacho. ¿Cómo terminó siendo la jueza ponente? El sorteo se realiza en presidencia, se elige dentro de los magistrados de la sala penal que están libres y que no han actuado en otras etapas. En ese caso, el sorteo salió Mercedes Caicedo como jueza ponente del encargo que tengo yo en la Corte Nacional. Y lo que se hizo inmediatamente fue buscar fecha de audiencia. Recuerdo que lo que dije es, necesito fecha de audiencia para la próxima semana. Y es sí o sí. Así hemos comenzado. Ya ven los arrestos de esta mujer, de esta jueza, de esta abogada, y la expectativa y la esperanza que genera en el país. Que no sea una sola golondrina, porque una sola no hace verano. Prosigamos entonces, antes de desarrollar más el tema, recordándoles que nos pueden seguir en Facebook y en YouTube, de Ver a su manera. Estamos también por Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición, y en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví, allá canal 9. Además, María Clara Triviño Martínez.
Gracias a RTV, estamos en todas las cableras, estamos en DirecTV Canal 177, CNT, Canal 12, TV Cable Canal 69, Claro TV, Canal 30, Cable Unión, Canal 9. Y a esta hora, a través de estas cableras, se reúnen alrededor de 40.000 hogares para ver nuestro programa. Carlos. Entre 5.000 y 7.000 más se incorporan, ya sea en los hogares, mucha gente oye radio en los sectores rurales, pero principalmente en los vehículos, de donde tenemos reportes, gracias a Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Puerto Viejo es 89.3 FM, Candela con K, en Riobamba también 89.3 FM, La Bonita del centro del país para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. María Clara. Para empezar con el tema, veremos este resumen de primicias de los 6 puntos claves del caso Metástasis, que los ubica a ustedes más en contexto respecto al tema que estamos tratando esta noche. La fiscal general Diana Salazar puso de cabeza a Ecuador con el caso Metástasis, una investigación que puso rostro a los nexos existentes entre el narcotráfico y el sistema de justicia, las cárceles, la policía y la política. El extenso operativo con 75 allanamientos en 7 provincias involucró alrededor de 900 agentes fiscales y policiales y al menos 38 personas investigadas. Este operativo fue fruto de una investigación de más de un año a partir de los chats obtenidos de los celulares del narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón. Las cabezas más visibles de este escándalo, según revela la Fiscalía, son el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el general Pablo Ramírez, quien estuvo al frente de la Policía Antinarcóticos y el SNAI. Las conversaciones de Norero con alias Estimado dan cuenta que este último era el vocero del narcotraficante para negociar con jueces la obtención de habeas corpus y sentencias o recursos favorables. Las conversaciones entre estos oscuros personajes dan cuenta presuntamente de investigaciones a jueces para disfrutar con mujeres de buena presencia, la entrega de departamentos, regalos y pagos de hasta $150,000. Policías corruptos, según las revelaciones de la Fiscalía, lograban ser cooptados por estas estructuras criminales. Ellos recibían teléfonos celulares de alta gama, dinero y el pago de sus cuentas a cambio de acciones, como la realización de falsos operativos, contaminar investigaciones, alterar evidencias o falsificar informes. Los chats mostrados por la Fiscalía incluso revelan que un oficial afincado en Colta, Chimborazo, habría ayudado directamente en el lavado de dinero a través de la compra y venta de autos a favor de Norero. Este dinero, una vez blanqueado, se habría utilizado para pagar sobornos a funcionarios judiciales. En un chat entre Leandro Norero y Daniel Salcedo, el narcotraficante Norero habría confesado que él mandó a matar al abogado Harrison Salcedo, quien habría tenido nexos con los choneros. Norero dijo, según los chats, que el abogado había insultado a su madre y se había aliado con Fito y Junior para matarlo. Norero también habría confesado en esa conversación que ordenó el asesinato del periodista mantense Gerardo Delgado, quien era precandidato a una concejalía por la Revolución Ciudadana. Aunque este crimen, dice a sus hombres de confianza, fue un error, pues la idea era atentar contra un periodista manabita llamado Patricio A., quien tenía un video que les perjudicaba. La fiscal Diana Salazar expuso chats que evidenciaban que Norero y sus aliados seguían desde mediados de 2022 a Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial que fue asesinado en Quito en agosto de 2023 durante la campaña presidencial. En los chats, Norero habría pedido a uno de sus abogados que consiga el número personal de Villavicencio y su dirección, así como el de su esposa y su amante, para mandarle a los muchachos.
Las conversaciones del teléfono de Norero revelarían nexos entre la organización criminal y políticos activos. Una de las menciones más polémicas es la del alcalde de Manta, Agustín Intriago, asesinado a mediados de 2023. Según la Fiscalía, Norero habría planificado delitos contra la administración pública a través de entidades como el municipio de Manta, en coordinación con el alcalde Intriago. Luego de esta reseña, resumen de primicias, las inquietudes sobre la sentencia. ¿Cómo es posible que un tipo de el nivel de Javier N.A., alias Novita, llegue a ser considerado por ustedes como el líder de la estructura criminal y merezca la máxima pena de 10 años de cárcel, cuando hay individuos como Wilman Terán, que parece que lo fueran, pero no actuaban en esa función? La investigación tiene un periodo determinado y lo que ocurrió en este caso es que se puso en conocimiento del tribunal desde ese tiempo determinado cuáles fueron las acciones realizadas por cada una de las personas procesadas. Javier Novita en esa época actuaba en calidad de líder. ¿Qué hacía Novita? Lo que hacía era identificar cuáles eran los jueces que iban a actuar en ciertas causas que eran de su interés y acceder a ellos para que emitan decisiones en relación con los intereses de la organización criminal. ¿Cómo accedía a ellos? A través de las relaciones que tenía en la Corte Provincial. Pero no era solo a jueces, era también a fiscales. Fiscales que eran destinados exclusivamente para actuar para la organización. Por eso nosotros como jueces decimos, tal persona es denominada la fiscal de la organización. Una mujer bien parada, por ejemplo. Era Novita quien la contactaba, era Novita quien manejaba esta estructura en cuanto a relaciones, y una vez identificadas quiénes eran las personas, entonces Novita hacía todas las acciones. ¿Cómo llegó a desarrollar esas relaciones? Era persona ya conocida en el ámbito... ¿Gracias a qué era ya conocido? Era abogado ya varios años, era relacionado con algunos jueces, con uno de los jueces que es sentenciado, por ejemplo, con una fiscal que es también sentenciada, por ejemplo. Tenía relaciones con personas que hacían los sorteos en la Corte Provincial del Guayas, manejaba incluso hasta los sorteos. Todo ello bajo la dirección, evidentemente, de Leandro Norero. Hay tanto que preguntarle. De paso, sería formidable que cuando este caso concluya, o de repente antes de que concluya, usted escriba un libro, un testimonio del tema, doctora, más allá de lo que he revisado, porque le voy a mentir si yo que he leído toda la sentencia, que conste en la sentencia. Es que hay tanto que preguntar de cada cosa. Por ejemplo, los jueces que él convencía, ¿eran ya torcidos, venían ya desviados, o era su propuesta por determinadas razones la que los hacía vulnerables? Nosotros consideramos el periodo de investigación. En este periodo de investigación se determina que estos jueces tenían relación con Novita y que hacían lo que Novita les pedía. Esto a cambio de favores, de presentes, de dinero. Pero ¿tienen forma de saber si antes ya eran corruptos, aunque no en ese caso? No, eso no está determinado porque no es el periodo de investigación y en consecuencia no es el tiempo de que el tribunal conoce. Usted mencionó y juzga. Fiscales, ¿hay fiscales condenados aquí? Hay una fiscal condenada. ¿Esa es la de San Borondón? Una fiscal de San Borondón y un fiscal de Santo Domingo de los Altos. ¿La fiscal de San Borondón era la famosa joya Cartier de $10,000? La famosa joya Cartier, pero no solamente eso, eran presentes, eran favores, incluso habían relaciones entre Novita y ella, en donde él le decía, Doc, le amo. Pero como muestra de cariño, como gratitud, agradecimiento. Ante un cambio de medida de cautela, como agradecimiento ante un cambio de tipo penal para evitar que Norero... En ese caso trascendió que la joya nunca la recibió ella. Así es. Que la fotografía que pusieron era de un catálogo, no el regalo, y sin embargo ustedes la condenan. La condenamos no por la joya en sí, la joya es parte de la trama criminal. Se la condena por la relación constante con Novita, por la comunicación constante que Novita le pedía algo en calidad de favor y ella le respondía. Y lo conseguía, ese favor, o sea, la relación incidía en sus pronunciamientos. Exacto, era un preacuerdo al punto en el que le decía incluso, dile a tus abogados que haga tal cosa. No es la joya en sí. Ella los orientaba también sobre cómo litigar. Además le daba asesoramiento. ¿Cómo saben ustedes que esos chats eran auténticos y no forjados, ahora que se hacen maravillas con la inteligencia artificial? Perfecto. Nosotros en la sentencia advertimos que no existe prueba alguna de que los chats sean forjados
o que hayan sido mutilados. ¿En ninguno de los que ustedes usaron? En ninguno de los que nosotros nos presenta Fiscalía a través de una pericia, que es la extracción de audio y video, extracción de información también, 2 pericias o 3, en donde se nos muestra a nosotros cuáles son las interacciones existentes relevantes para lo que estábamos condenando. ¿Llamaron en algún rato a los peritos a pedir un testimonio ratificatorio? Decir, en verdad usted hizo esto, ¿qué sistema usó? O si los impugnaban los defensores. Sí, claro, el perito llegaba, a ver, la dinámica quizás a veces no está en conocimiento de todos. La dinámica es, la Fiscalía pone al perito frente a los jueces. Los jueces le preguntan qué hizo y el perito le cuenta, en resumen. Luego de eso, la Fiscalía pregunta y saca la información que necesita para su caso en particular. En el caso de la extracción de la información de los celulares de Norero, la pericia en cuanto a las preguntas que hacía Fiscalía a este perito duró aproximadamente 10 días. Wow. Y luego de que ello termina, entonces se le da la palabra a las defensas de todas las personas procesadas. ¿Esos 10 días delante de ustedes? 10 días delante de nosotros y no con 8 horas laborables, porque nosotros trabajábamos hasta 20 horas diarias. ¿Y fines de semana también? Trabajábamos todo el tiempo. Para no dejar que prescriba la prisión preventiva. Para responderle al Estado en el tiempo que se tenía que responder. Y cuando digo el Estado, digo el pueblo. Wow. Ok. Tan solo hemos comenzado. María Clara. En un reportaje de Fausto Yepes de Teleamazonas se dejó en claro que justo esta semana, a partir del 13 de marzo, comienzan a salir libres quienes aceptaron colaboración eficaz con el caso Metástasis. El próximo 14 de marzo se cumplen los 15 meses de prisión para Mayra Salazar, la exfuncionaria de la Corte de Justicia del Guayas y operadora del extinto narcotraficante Leandro Norero. En pocos días, Salazar dejará la cárcel de Ambato en la provincia de Tungurahua. Por su colaboración con la entrega de chats, documentos e información clave para la Fiscalía, Mayra Salazar se benefició de una pena reducida. Semanas atrás cumplió con otra parte de la condena, que fue pedir disculpas públicas, y allí nuevamente contó cuál fue su papel. Identificar jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas a cambio de emitir sus fallos, e inclusive negocié de manera directa con jueces que estaban a cargo de los casos del señor Leandro Norero. De esta forma se conoció que en esta organización delictiva operaron también en favor del narco, jueces, policías y abogados, una veintena de sentenciados en el mismo caso Metástasis. No obstante, Salazar también fue quien a través de su testimonio dio paso al denominado caso Purga, que involucró al ex legislador socialcristiano Pablo Muentes. A la exfuncionaria de la presidencia de la Corte del Guayas le quedan pocos días en prisión porque así manda la ley cuando se colabora con la justicia, dice el penalista Roberto Calderón. Es buscar un soplón dentro de la organización criminal con la finalidad que entregue información, entregue instrumentos como pueden ser computadoras, teléfonos celulares, etcétera, para esclarecer los hechos que se investigan. 12 procesados en Metástasis se acogieron al procedimiento abreviado, reconociendo ser parte de esta trama de delincuencia organizada. Entre ellos está también el cercano colaborador del extinto narco Norero, Elif Angulo. Su poder estaba en identificar a jueces y funcionarios corruptibles, acercarse y sobornarlos. Y en sus disculpas públicas fue claro. Fui encargado de coordinar y entregar el pago de los sobornos a funcionarios judiciales previo acuerdo y planificación efectuada por los abogados del grupo criminal, tanto en la Corte Provincial de Cotopaxi, la Corte Provincial del Guayas y de la Judicatura de Santo Domingo. La misma suerte correría el ex subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, Alex Palacios, otro de los procesados en Metástasis y pieza clave para las gestiones del narcotraficante Leandro Norero en la Alta Corte. Palacios, que saldría ya mismo en libertad, sabía de su poder con los jueces. Dentro de la organización incluso se me conocía como el papá de los pollitos de la Corte Nacional. Para el jurista Roberto Calderón, la colaboración es un procedimiento efectivo, pero debe ser prudente. La efectividad depende del tipo de información que sea relevante, de que obviamente pues después se compruebe que es certera, porque caso contrario se puede incluso revocar ese acuerdo. Es el beneficio al que acceden quienes colaboran con la Fiscalía y reconocen el cometimiento de un delito, quienes dijeron estar arrepentidos y contaron lo que sabían de la corrupción en la justicia. Tras esta reseña de Fausto Yepes, algunas inquietudes. El principal señalado por Mayra Salazar, Pablo Muentes, ha desacreditado su testimonio diciendo que son simplemente versiones de un chat, que ustedes no tuvieron ninguna prueba o ningún contraste o ningún soporte adicional que lo que ella diga en su chat. ¿Fue o no así?
nosotros no juzgamos a Pablo Muentes. De Metástasis nace otro proceso, que es el proceso Purga, en donde Pablo Muentes está siendo procesado. De hecho, creo que se emitió una sentencia por parte de jueces de la Corte Nacional. Los chats a los que yo me he referido cuando decía se extrajo información de los teléfonos celulares de Norero son otros. Ello hace que el perito nos ponga en conocimiento información de 5 celulares de Norero, que son las que se nos plantea, en donde están las relaciones con los procesados que nosotros juzgamos, que son 21, de los cuales solo uno fue ratificada la inocencia. Es este chat del que nosotros determinamos en la sentencia que no hay mutilación, que no se ha dicho que ha habido alguna alteración o que los chats fueran falsos. Y de ahí aparece que Mayra Salazar tenía ese rol en la Corte Superior de Guayaquil. En los chats se determina que Mayra Salazar tenía relación con Leandro Norero. Esa fue la información que me pusieron a mí en el caso Metástasis. Y que esa relación con Norero hacía que ella pueda acceder también internamente, porque trabajaba en la Corte Provincial del Guayas, a ciertos jueces para solicitarles favores que eran gratificados o pagados a través de regalos y dádivas. ¿Y qué es lo que hace que ustedes consideren eso como un atenuante? ¿Qué vuelve al testimonio de ella relevante, que cambia el curso del caso? Mayra Salazar no es condenada por nosotros. Mayra Salazar y su situación jurídica no es puesta en conocimiento de los jueces del tribunal del caso Metástasis, de la cual yo soy ponente. Mayra Salazar se acoge a un procedimiento que está previsto en la norma, que es un procedimiento abreviado. ¿Por qué entra el baile en este caso ella entonces? Porque está mencionada en los... Así es. Mayra Salazar es procesada de Metástasis. Lo que pasa es que el proceso penal tiene etapas. Esta es la etapa de instrucción, puedo tomar, claro. La etapa de evaluación y preparatoria, y esta es la de juicio. Mayra Salazar, en esta etapa de acá, en la primera, decide someterse a un procedimiento abreviado, y ello es resuelto por un juez. Es un solo juez el que toma conocimiento de esto y acoge el procedimiento abreviado que es propuesto por Que no es Fiscalía. ningún integrante del tribunal de ustedes. No, Ya. aquí hay un juez, luego hay una excusa o recusación en donde entra otro juez, que en este caso es Cabrera, y luego de Cabrera, no sé si él es el que hizo el abreviado, pasa hacia nosotros, porque esta etapa de aquí está de en medio, en donde usted tengo la Constitución, es como un sedazo, como un filtro. Este filtro hizo que pasen algunos procesados, de los que tengo en conocimiento yo, son 21 míos. Los que están prófugos no pueden ser juzgados porque en Ecuador no se permite el juzgamiento en ausencia. Sería una buena profesora usted también, por si acaso. ¿No dicta cátedra? Doy clases en algunas universidades. ¿Con razón? ¿En cuáles? En la UES, por ejemplo, en la ECOTET, en la UID, en la UCLA. Ok, académica. Elibe Angulo y Alex Palacios sí ha sido procesado por ustedes. Fueron procesados en el caso Metástasis, pero sí mismo, estamos en esta etapa de acá y no en esta, que haya tomado tu teléfono. Esta es la etapa de los 3 jueces que emitimos sentencia de tribunal o sentencia de juicio en el caso Metástasis. ¿No le parece demasiado laxa en la que les tocó a ellos? Elibe Angulo jugando el rol que jugó ahí, no sé si dice Elif, como le dice Elif Fausto Angulo. Yepes, Elif Angulo, ok. Y peor Alex Palacios. ¿Se conmovieron ustedes por el desenfado con que cuentan lo que hicieron estos angelitos? A ver, en lo que corresponde al tribunal de juicio del caso Metástasis, nosotros no nos condolemos de ellos porque en realidad no resolvemos su situación. Ay, no me diga que no tiene sentimientos humanos usted. No. ¿Algún rato no le da pena uno de esos? Cuando uno es juez no le da pena, uno simplemente juzga en derecho. Y tampoco se alegra. Ni se alegra ni se entristece. Uno hace una labor como la suya. ¿Cómo hace para desprenderse de esos sentimientos, de no sentir aversión, a veces asco y en otros casos compasión, hasta simpatía? ¿Cómo hace? Alguna vez cuando hice algún curso me dijeron, Mercedes, tienes que aprender que cuando te pongas la toga tú eres jueza y cuando te la sacas tú eres Mercedes. Mientras está la toga tú no sientes, tú juzgas. Formidable conclusión para este primer bloque. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, las opiniones del periodista Fernando Aguayo, precisamente sobre la colaboración en estos casos. El caso Metástasis marca un hito en la depuración de la justicia, en gran parte sometida al narcotráfico asociado con políticos. En segunda instancia, un cambio en el poder que hoy se disputa con las elecciones puede derrumbarlo si quienes claman contra la impunidad se callan. Les recuerdo que este botón en mi solapa es parte de la campaña Sin Donantes No Hay Trasplantes, impulsada por la cirujana cardiovascular Mónica Gilbert, en el afán de que cada vez más ustedes se animen a ser donantes de órganos, en especial
de corazón. Ella ha realizado más de 40 trasplantes en 3 años y se requieren mucho más donantes para poder dar vida a las personas que la tienen en peligro por parte de alguien que ya perdió la suya. Les recuerdo que One Plus es el canal que hace el reprise del programa al día siguiente, es decir, mañana, 6 de la mañana. Es en Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme, TV Cable, CNT y Claro TV. Y el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portada principal y página de noticias apenas termina. María Clara. Para Fernando Aguayo, periodista con 45 años de actividad, han sido demasiado blandos en las condenas a quienes ofrecieron colaboración eficaz en el caso Metástasis. No se debe ser tan dadivoso, no se puede ser tan benevolente en las circunstancias que vive el país, entregando por esta cooperación eficaz el 90% de reducción de penas. No, a esos miserables hay que sentenciarlos como corresponde. De lo contrario, estamos creando más impunidad, porque estos delincuentes se quedan con la plata. Recuerde que en el Ecuador no se ha recuperado $1. Dadivosos. Respóndale a Fernando Aguayo. En cuanto a quienes ejercieron colaboración, yo no he juzgado sus conductas y en consecuencia no podría determinar el porqué de la pena. Entiendo que los jueces y los fiscales han actuado de buena manera, entiendo que han cumplido con lo que la ley determina y sí en calificar su colaboración eficaz, pero la decisión de reducirles en esa magnitud, la pena es de ustedes. Mía no. El ¿Quién? Tribunal de Juicio no tomó esa decisión. Nosotros estamos acá y ello fue puesto en conocimiento acá, en la primera parte, no en la tercera, que es la que tomamos. De ahí proviene. De allí proviene una sentencia, en la primera parte, así lo prevé la norma, se puede acoger a procedimiento abreviado, se puede dar colaboración, luego pasa un sedazo, que es la intermedia, y de ahí, de si pasa este sedazo, llega al juicio. Pero hay un margen de máximo y de un mínimo de cómo atenuar la pena. ¿Quién decidió darles ese margen máximo? Quien impone la pena es el juez. Del tribunal anterior. Es unipersonal. Es un juez, solamente un juez, el que toma la decisión sobre ello. Qué importante aclaración. Yo seguía convencido de que lo hacía el tribunal de ustedes 3, no. De Loaiza, Rodríguez y Caicedo. No, Loaiza, Rodríguez y Caicedo juzgamos a 21 de los que no se sometieron a procedimientos especiales y que llegaron a juicio a discutir su conducta para determinar si eran inocentes o culpables. Ya. Uno es inocente. ¿Por qué determinan que el agente fiscal John Camposano es el único inocente? Recibió un auto de sobreseimiento. Dicen que no existieron pruebas suficientes ya para determinar su participación en los actos ilícitos investigados. Así es. Hay una estructura criminal y en la estructura criminal debe existir relación con la estructura como tal. Debe haber tenido relación con algún miembro de la organización para pertenecer a la organización, hacer alguna actividad, permanecer en ella y recibir a través de esa actividad que realiza favores, recibir dinero, recibir gratificaciones. Ello no se puede determinar de Camposano. Camposano se queda solo. No lo podemos vincular a nadie porque la prueba no permite que se lo vincule a nadie. ¿Ahí falló la fiscalía entonces? No sé si la prueba falló. No fue contundente o concluyente. Yo creo que no debemos ver quién falló o quién acertó, sino más bien ver que el tribunal fue tan ecuánime que cuando determinó que no había pruebas, decidió decir, tú eres inocente y sales, sin ningún temor. Ahora la inversa, en medio de un caso con tantos implicados, apenas un inocente. A la inversa, fue tan bueno el trabajo de la fiscalía, acertaron en 95%. En su mayoría, de los 21, solo uno es inocente, 20 son culpables. La prueba era contundente para determinar la culpabilidad de ellos. El tribunal salió convencido, más allá de toda duda, de que ellos eran responsables. Ok. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la fiscal Diana Salazar habla acerca de los procedimientos del caso Metástasis. El caso Metástasis marca un hito en la depuración de la justicia, en gran parte sometida al narcotráfico asociado con políticos. En segunda instancia, un cambio en el poder que hoy se disputa con las elecciones puede derrumbarlo, si quienes claman contra la impunidad se callan.
Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En ella se conectan entre 12 y 15 mil hogares para ver nuestro programa. Ahora, en su horario de verano, 1 hora más con respecto al Ecuador, es decir, a las 11 de la noche. En España, en cambio, nos puede ver por Hispasat en el canal 21. Y en Ecuador está en Cable Familia, Supercable Macará, Colorados Visión, Vallevisión Play, 11 Play y CNT Play. Ahora, retomando el tema de la noche, en la última entrevista que nuestro director Carlos Vera le realizó a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, justificó los procedimientos sorpresa y la drasticidad que ha debido emplear para avanzar en los grandes casos de corrupción. La característica principal para luchar contra el crimen organizado es la reserva. Yo no le puedo anticipar al narcotraficante, al lavador de activos, que le vamos a allanar la noche anterior. Entonces, por más que han dicho en muchas ocasiones que la Fiscalía no hace nada, por Dios, yo no les puedo decir públicamente que estamos avanzando con este u otro caso. Lo propio, otro ejemplo, el señor Javier Jordán, en el caso Metástasis, ha presentado un oficio indicando que la Fiscalía entregó por poco una certificación de buena conducta en su momento en su favor. ¿Por qué? Porque respondimos al pedido de un asambleísta en ese entonces, del ciudadano Ronnie Aliaga, que trabajan junto a la delincuencia, que responden a intereses particulares. Si yo le respondía al ciudadano Aliaga, mire, estamos investigando delincuencia organizada a su amigo Javier Jordán, ¿usted cree que iba a avanzar el caso Metástasis? ¿Javier Jordán está entre los condenados? No, Javier Jordán está prófugo. Los condenados corresponden a personas que están privadas de la libertad o que se presentaron de manera voluntaria a juicio. Uno de ellos, Wilman Terán. Uno de ellos, Wilman Terán, que está privado de la libertad. ¿Fue su compañero en la Corte hace un par de años? Fue compañero de la Corte Nacional, sí. ¿Cómo se siente de condenar a un compañero? No se siente, ¿Nada? se juzga, solamente se juzga. ¿Parecía que era lo que terminó siendo después? No considero que podía ser o no, porque recuerde que yo lo único que hago es juzgar el tiempo que se me ha puesto a mí en conocimiento. ¿No le sorprendió ver que un individuo que estaba de compañero de juez de repente resultó ser eje de delincuencia organizada? Así se manejan las estructuras criminales, así que no podemos sorprendernos de que quizás alguien que está a nuestro lado mañana sea procesado por delincuencia organizada. Ya, ahora no pregunto yo. Sobre este proceso pregunta quien lo ha seguido muy de cerca, el penalista Julio César Cueva. Eso será en el siguiente bloque, cuando Julio César Cueva realice las preguntas que nuestro director Carlos Vera mencionó a Mercedes Caicedo. Sorry. Sí, si no sabía, perdón. El caso Metástasis marca un hito en la depuración de la justicia, en gran parte sometida al narcotráfico asociada con políticos. En segunda instancia, un cambio en el poder que hoy se disputan con las elecciones puede derrumbarlo, si quienes claman contra la impunidad se callan. Aquí está lo que les anuncié, las preguntas del penalista Julio César Cueva para la jueza Mercedes Caicedo. Buenas noches. En este caso en específico me llama mucho la atención que la sentencia tenga 2.985 páginas y entre que se dictó la resolución oral y se notificó la sentencia transcurrieron 62 días laborables. Considerando que todos los jueces tienen otras resoluciones que emitir y otras audiencias que practicar, ¿cómo se hace para redactar 48 páginas promedio por día? De igual manera no deja de llamarme la atención que la audiencia terminara un viernes en la tarde y se reinstalara un lunes a primera hora y en tan solo 48 horas los jueces hayan tenido la capacidad de estudiar un proceso, revisar un proceso, tomar una decisión cuya lectura tomó 8 horas seguidas. Doctora. Nuevamente voy a explicar. Lo que pasa es que a veces es complicado porque no tenemos claro cuál es la dinámica de una audiencia de juicio. Durante el desarrollo del juicio se presentan las alegaciones de qué es lo que ocurrió. Se presenta prueba y finalmente hay una parte en donde se hace una alegación de qué pido. Fiscalía pide que se dicte pena en contra de Wilman Terán, por ejemplo. Mientras esto ocurre, los jueces tenemos la obligación de estar atentos al desarrollo de la audiencia. Eso implica que yo voy a escuchar
con detenimiento, claridad y precisión qué me están manifestando. Y mientras eso ocurre, también hay un juicio intelectivo dentro del juez que va haciendo un juego de lo que voy descartando, lo que voy aceptando. Es decir, usted esas 2.985 páginas en la cabeza poco a poco, a medida que avanzaba el proceso, las tenía semi-elaboradas. Hay dos momentos en este caso. Él dice cómo se pudo anunciar la decisión en 48 horas cuando se terminó un viernes la audiencia y se anunció la decisión un lunes. Mientras esto ocurre, esta dinámica del juicio, que es básicamente una solemnidad en donde se presentan testigos, el juez ya va procesando. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos reunirnos para ver si lo que yo pienso, Marco piensa y Pablo piensa, va en consonancia. Eso lo hicimos de manera permanente el día viernes en la noche, sábado y domingo. Eso me resulta a mí menos explicable de viernes a lunes que emitan una sentencia, porque ustedes conocían el proceso de cabo a rabo. Así es. Pero no que en 65 días se demoren para 2.985 páginas. Ese es otro momento. Entonces, en esas 40... ¿Esa la redactó usted y luego la sometió al resto? Así es. Como jueza ponente, ¿le escribe usted la sentencia? Así es. La ponente escribe la sentencia. No son 2.985 páginas. Eso se extiende cuando sube al SAYET, porque el SAYET, que es el sistema de notificación de la Corte, lo que hace es ponerle caracteres específicos y la amplía. La sentencia en realidad tiene 1.800 páginas, de las cuales 1.200 son la prueba evacuada en juicio, que como tribunal decidimos ponerla en la sentencia por una sencilla razón, porque los sujetos procesales tienen derecho a una revaloración de prueba en apelación, y para que el juez de la apelación, que no somos nosotras, pueda hacer la revisión adecuada, necesita tener la prueba completa. Vamos a hacer una cosa, María Clara, porque como esta vez tengo que hacer 5 cortes, y bien, faltan 2 preguntas de Julio César Cueva. Con eso volvemos y yo doy paso al siguiente corte. ¿Ok? Ya regresamos. El caso Metástasis marca un hito en la denuncia, en la depuración de la justicia, en gran parte sometida al narcotráfico asociado con políticos. En segunda instancia, un cambio en el poder que hoy disputa el país con las elecciones puede derrumbarlo si quienes claman contra la impunidad se callan. Les recuerdo que estamos desde los estudios del canal 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Una inquietud más del doctor Julio César Cueva, penalista desde Exteriores. Entre aquellas cosas que también me llaman la atención es que la Fiscalía, que es el ente obligado a probar, haya anunciado aproximadamente 300 testigos para probar su caso. Sin embargo, al final del camino quedó con aproximadamente 38. Es decir, el 90% de la prueba de la Fiscalía quedó desechada por ella misma. Me llama mucho la atención que un tribunal considere que hay suficiencia probatoria para condenar a un grupo de personas con solo la práctica probatoria del 10% de lo que el ente acusador dijo que necesitaba para probar su caso. Son cosas que evidentemente a quien litiga todos los días le llaman la atención. Más aún cuando con solo 38 testigos una sentencia tiene 2.985 páginas. Lo de la duración de la sentencia, la extensión ya fue aclarado por ustedes, pero no lo otro. ¿Solo con 10% de los testigos se formaron una opinión completa? Cuando se desconoce es fácil tener esa inquietud y es importante la pregunta para hacer una aclaración. Existe en el caso Metástasis aproximadamente 50 o 54 procesados, de los cuales a juicio solamente llegaron 21. Cuando estamos en esta etapa que yo le decía que es el sedazo, allí se hace un anuncio de la prueba, que es la que va a ir a juicio, y el anuncio de la prueba aquí se hace por todos los procesados, incluidos los prófugos. Está Jordán y están otros más. Cuando llega a juicio no tiene a todos porque se han ido, están fugados, no han puesto la cara a la justicia. Ellos están allá y en consecuencia esa prueba yo no la puedo revisar, no lo voy a juzgar, no voy a resolver su situación. Fiscalía dice, yo tengo 38 testigos, digámoslo así, o hay tantos testigos que tengo que presentar para los que ustedes están juzgando. Y lo que ha hecho el tribunal es evacuar el 100% de la prueba de lo que estamos juzgando.
No estamos evacuando prueba de quienes están prófugos, no estamos evacuando prueba de quienes se quedaron en la primera etapa como Mayra Salazar, estamos evacuando prueba de 21 y en consecuencia tenemos el 100% de la prueba y de esa prueba que ha sido pertinente y conducente hemos tomado una decisión. Qué importantes son sus precisiones. No descarte, doctora, que hagamos un segundo capítulo, porque yo sabía que el tiempo se nos iba a quedar corto, pero no tanto. Paso por lo mismo a inquietudes más generales. Tras lo vivido y aprendido en este proceso, que es único y no creo que sea último, ¿qué reformas al sistema legal propondría usted? Bueno, es importante que la justicia se autodepure. Creo que Metástasis es la prueba de que se puede autodepurar. ¿Haciendo qué? Haciendo énfasis en seguimiento de actuaciones judiciales. Es evidente que algo través está de pasando Consejo de la Judicatura. a través del órgano administrativo, Consejo de la Judicatura, Evaluaciones más rápidas, evaluaciones de desempeño constantes, que no se han hecho y que deben de ser constantes. Es necesario también concursos para que ingrese gente proba y es necesario, ¿por qué no?, lo que ha pasado con Metástasis, Purga y Plaga, hacer una depuración desde la misma justicia a quienes han cometido actos ilícitos. ¿Es posible desde adentro autodepurarse? Es posible y lo ha demostrado Metástasis. Ha juzgado a un juez nacional y no le ha temblado la mano para hacerlo. Sí sabe que en la Corte Nacional siguen teniendo a un juez comprometido con estos líos y sigue allí y la Corte no lo saca. La Corte no debe sacarlo. Deben iniciarse las acciones correspondientes y es Fiscalía quien determinará si es posible o no es posible iniciar proceso. Nosotros tenemos compañeros, están revestidos del manto de inocencia y mientras no exista un proceso no nos pronunciaremos. Y en cuanto a otras reformas, ¿no cree que hay que limitar el número de personas que se acogen a procedimiento abreviado, por ejemplo? Probablemente habrá que limitar, si se trata, por ejemplo, de delincuencia organizada, quizás necesitamos una reforma para limitar el acogerse a procedimientos especiales en delitos tan graves como delincuencia organizada. Otra reforma, que los prófugos, en este caso, puedan comparecer telemáticamente. Los prófugos deben presentarse a la justicia porque están con una orden de prisión preventiva y eso implica que deben llegar a Ecuador, cumplir acá la medida de cautela y ingresar al juicio. Por eso no cabe lo telemático. Por eso no cabe lo telemático. De hecho, en Metástasis, uno de los procesados que está prófugo pidió conectarse y el tribunal le negó, le dijo que tenía que presentarse a la justicia, correcto, entrar a prisión preventiva y luego de ello, evidentemente, va a ser juzgado. Lo otro, ¿de qué manera se pueden evitar las maniobras dilatorias y limitarlas? Esas de que se enfermó mi abogado, tiene hemorroides hoy día. El caso Metástasis contaba con muy poco tiempo para emitir una decisión y darle respuesta al Estado. ¿Qué es lo que hizo el tribunal? El tribunal usó todas las medidas que existen tanto en el Código Orgánico Integral Penal como en el COID para limitar el abuso del derecho y la deslealtad de los abogados. ¿Funcionaron? Funcionaron, se hizo la audiencia en un tiempo récord, fueron más de 288 horas sin descanso, días de 20 horas laborables, descanso de los jueces, particularmente de quien está en el uso de la voz en este momento, 1 hora diaria por más de 30 días, para lograr que el caso Metástasis termine a tiempo y dé una respuesta al Estado. ¿Qué hicimos? Pusimos médicos dentro de la sala, pusimos ambulancias fuera de la corte, pusimos salones de comida, también pusimos espacios para que puedan cambiarse los PPLs, pusimos personal de enfermería, le pedimos al SNAI y a la Policía Nacional que nos acompañe, nos acompañó personal de protección también, y entonces cuando alguien se enfermaba le poníamos un médico y el médico nos determinaba si en realidad estaba enfermo o era mentira. Formidable. Como ven, de mi parte, y espero que la de ella, tenemos que seguir un segundo capítulo sobre este caso icónico en la justicia ecuatoriana, emblemático, y ojalá, respecto a la actitud de los jueces, no último. Las inquietudes finales corren a cargo de María Clara Triviño y deben ser respondidas, como ya conocen los invitados, solo en términos de sí o no. Estoy seguro que con las respuestas o las preguntas de ella se llenarán algunos vacíos. Así que adelante, María Clara. Gracias. Mi primera pregunta para la doctora Mercedes Caicedo es la siguiente. ¿Usted teme que de uno o varios casos en instancias, si llegan a instancias internacionales, la condena se revierta contra usted, sí o no? No. La segunda, ¿aceptaría usted que sus compañeros en la Corte Nacional, de ellos, una postulación para usted, para ser la próxima presidenta, sí o no? No. La tercera, ¿reconoce que en algún momento en este proceso debieron sacrificar recursos de la defensa
para impedir argucias y triquiñuelas que permite la ley excesivamente a los acusados, ¿sí o no? No. La cuarta, sintió que como el público se formó desde el principio una opinión de quienes eran culpables, aquí usted no podría liberar y considerar a ninguno de los implicados inocentes, salvo alguno, ¿sí o no? No. La quinta y última, usted podrá desarrollar una vida normal después de haberse atrevido a condenar a personas tan poderosas del narcotráfico, ¿sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Qué claridad, qué valentía, qué precisión y qué versación de esta señora, de esta mujer, como le dije al principio, de esta jueza, de esta abogada. Qué acierto, les corresponderá a otros juzgar con más perspectiva más adelante. A mí me toca decir que alienta en esta lucha por la democracia y la depuración de la justicia encontrar juezas tan jóvenes, tan enteradas, tan firmes y tan decididas a cumplir su rol como todos esperamos que fueran todos los jueces, más aún si son de lo que en mi época llamábamos la Corte Superior y ahora es la Corte Nacional de Justicia. Que lo que ella ha dicho hoy aquí sea ejemplo e inspiración para los honestos que siguen y están y para los nuevos honestos que quieren entrar y no se animan. María Clara. Como siempre, el día de mañana a las 22 horas estaremos aquí con temas trascendentales para el Ecuador. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de